sepamos el tiempo en que vivimos o no. En el tiempo de la primera venida del Señor, sabemos que es un ejemplo de cómo será el tiempo de la segunda venida. Esto lo decimos basándonos en que el principio y el fin son iguales, porque la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y como Él no cambia, el principio es igual que el fin. Y de eso hay muchos ejemplos en la Escritura. Y el tiempo de su primera venida nos muestra señales claves de cómo será el tiempo de la segunda venida. En el tiempo de la primera venida, hermanos, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. O sea, el pueblo de Dios esperaba al Mesías. Y muchos, hermanos, sabían que era el tiempo. O sea, no estaban totalmente en tinieblas, ¿verdad? De lo que estaban viviendo, sino había un grupo de gente, básicamente los justos. Ellos sí sabían, los que en su corazón anhelaban al Señor, sabían que el tiempo estaba cerca. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, recordamos que Simeón, él había recibido una palabra del Señor que no vería la muerte hasta que él con sus ojos viera la salvación de Israel. Y sucedió, ¿no? También recuerdan cuando Andrés fue a buscar a Pedro para decirle, Pedro le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué dice eso? Hemos encontrado. No dice eso, la expresión allí no era como alguien que por casualidad se encontró. Uy, me encontré algo valioso. No, era una expresión de alguien que ha estado buscando, ha estado esperando cuando de pronto lo encuentra. El pueblo de Dios esperaba la venida del Mesías, hermanos. Pero hay un punto que necesitamos también aclarar en esto. Ellos esperaban ese Mesías que los profetas hablan como el libertador, aquel que vendría a libertarlos. Y cuánto más en ese tiempo de la primera venida, que ustedes recuerdan que Roma era el imperio de la época y Israel estaba bajo el imperio romano. Ciertamente, al leer en la Biblia encontramos que en esa época el imperio romano les permitía ciertas libertades, ¿verdad? Tenían libertad de practicar su religión en una medida muy grande, pero pagaban impuestos. Recordamos eso, el pueblo, el imperio romano utilizaba mismos israelitas como publicanos, eran los que se llamaban, ¿verdad? Para que los mismos israelitas le cobraran los impuestos a su misma gente. Había muchas cosas que el pueblo de Israel se sentía oprimido. Y ellos sí esperaban el Mesías y estaban esperando un Mesías que viniera a libertarlos, hermanos. Amén. Aquel que iba a restaurar el reino a Israel. Eso es un sentimiento, un anhelo de cada judío hasta el día de hoy. Por ejemplo, hermanos, cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, él dice que lleno del Espíritu, cuando su boca volvió a ser abierta después de haber quedado mudo, ¿verdad? Por 9 meses, básicamente, él lleno del Espíritu profetiza. Y mire lo que dice ahí en Lucas capítulo 1, versos 68 al 74. Mire cómo lo dice Zacarías. Lucas 1, versos 68 al 74. Bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí está expresando el sentimiento, la esperanza que todo judío tenía en esa época y que tienen hasta el día de hoy. Que venga el Mesías y los liberte de todos sus enemigos, y que finalmente Israel pueda servirle al Señor, dice, sin temor de enemigos, sin temor de ser oprimidos, ser atacados. Servirle al Señor, dice, en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Es el anhelo, y ese era el anhelo que existía en esa época. Amén. Por eso, hermanos, encontramos que en Hechos, cuando los apóstoles le preguntan al Señor: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? El Señor no les dijo: ¿y ustedes de qué están hablando, verdad? No, hermanos, es el anhelo que el Señor enviara a su Cristo, al Mesías, para restaurar el reino a Israel, cumplir el pacto a Abraham y a su descendencia. Y esa es nuestra esperanza también, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? O acabamos de estar viendo estos domingos anteriores, somos descendencia de Abraham, ¿no? Somos hijos de Abraham, somos israelitas nosotros, y también debe ser nuestra misma anhelo, la venida del Mesías, y restaurará el reino a Israel. Amén. Con eso en mente, podemos imaginar entonces el golpe en la mente y el corazón de los discípulos y de toda la gente que oía cuando Jesús habló de destruir el templo. ¿Recuerdan? Han de haber dicho: pero ¿cómo es eso? Más cuando Jesús les hablaba a sus discípulos que iba a ser entregado a los líderes y que lo iban a matar. Eso, ellos no podían captar eso. Era un golpe. ¿Sí comprendemos, hermanos? Hasta este momento, antes de la cruz, los discípulos todavía en el fondo de su corazón, toda su vida habían ellos visto eso, mamado eso, escuchado eso, y era su deseo un Mesías que iba a libertarlos de esos romanos que nos tienen oprimidos. Y Jesús diciéndoles: los líderes van a tomarme preso y van a matarme. Pero ¿cómo? ¿Y entonces? ¿Dónde cabe eso? Si Roma todavía está ahí, pues. Amén. Cuando el Señor se va, recuerda que el Señor le deja una orden. Digamos que era una orden, ¿verdad? Muchos lo tomaron solo como un consejo. Hermanos, ¿cuándo vamos nosotros a entender que si Dios nos da una sugerencia, para nosotros debía ser eso casi como una orden, ¿o no? Porque el Señor no va a decir: bueno, si quieres haces esto, pero si no quieres hacerlo, no lo hagas, agarra por aquí. El Señor les dijo: regresen a Jerusalén y no salgan de allí hasta que reciban la promesa del Padre. Y se fueron. Eso se lo dijo, dice la Escritura, como a 500 personas, 500 discípulos. Y yo estaba meditando en eso. Estos regresaron a Jerusalén y comenzó a pasar un día ahí esperando, ¿verdad? El Señor dijo que no nos fuéramos, aquí estamos.
2 días y nada pasaba, ¿verdad? Y afuera la vida empezó a seguir como que solo le dieron vuelta a una hoja y se acabó, ¿verdad? Mataron al rabino, a ese nazareno, murió en la cruz y ya se acabó todo. Nosotros sabemos que resucitó, pero nadie lo cree, pero ya se fue. Yo quiero llevarlo a pensar en eso, hermanos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí en el aposento alto durante ese tiempo de espera? De pronto ya era una semana, ya son 8 días de estar aquí metidos. Perdóname la expresión, pero tal vez podría decirse alguien, ya 8 días de estar aquí metidos solo viéndonos las caras nosotros aquí, los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer por mí este pescador, Pedro, y este otro? 500 personas, hermanos. Van a surgir un montón de pensamientos, ideas. Porque yo pienso en los 320 que no estaban allí cuando vino la promesa, ¿recuerdan? De esos 320, cada quien tuvo sus excusas para no estar allí. Y yo creo, hermanos, que tuvo que haber habido más de alguien, ¿no?, que pensó de esa manera. Bueno, si cuando Él estaba aquí no hizo nada por librarnos de Roma, ¿ahora qué? Ya se fue. Y nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Roma sigue aquí encima de nosotros, no hemos sido librados. Y entonces, ¿qué pasó con las profecías? Hermanos, es cierto que muchos de ellos vieron al Señor irse. Pero, hermanos, Satanás es tan astuto y el corazón humano es tan duro que aún después de una experiencia grande en Dios, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto en un lugar en la iglesia o en un momento el Señor te toca, sientes su presencia, el Señor te habla algo y tú sientes sí es de Dios. Quizás alguien muriendo en el hospital y clamando al Señor y recibe una visitación de Dios y él le dice: Señor, si tú me sacas de aquí voy a servirte. El Señor lo saca de una forma milagrosa. Él hasta vio quizás un ángel que llegó y puso su mano sobre él. Pero después, al salir del hospital y empezar otra vez a caminar abajo del monte, ¿verdad?, como que la visión empieza a desvanecerse y pensamientos empiezan a llegar de: tal vez solo fue mi imaginación, tal vez solo era una emoción, porque vino Jesús, pero ya no está aquí. ¿Y las profecías qué? ¿Y qué pasó con el pacto de Abraham, que era que íbamos a heredar la tierra? Y aquí peor está la cosa. Roma se empezó a poner peor, ¿no? ¿Recuerdan? 40 años después llegó Roma con toda su artillería y destruyeron el templo. Era algo muy lamentable, ¿o no, hermanos? Amén. Una pregunta, hermanos. ¿Estamos nosotros perdón, hermanos, en vez de cronómetro puse alarma? Ok. Hermanos, la pregunta es: en este tiempo, ¿estamos nosotros preparados? Yo creo que vamos a necesitar un corazón como el del apóstol Pedro. Es cierto que el apóstol Pedro no entendía muchas cosas al principio, ¿verdad? Porque cuando el Señor dijo que él iba a morir y que lo iban a matar, el apóstol Pedro quiso impedirlo, ¿no? Por lo mismo, porque Pedro decía: pero ¿cómo? Pensémoslo, en su corazón Pedro debe haber pensado: ¿cómo es que lo van a matar y
¿Y quién nos va a librar entonces de Roma, verdad? Pero había algo en el corazón de Pedro que necesitamos en este tiempo final. Estamos hablando de el tiempo que vivimos, ¿qué vamos a hacer? De eso es básicamente de lo que estamos hablando y quiero hablar en este momento. Estamos preparados para hacer lo correcto en este tiempo que estamos viviendo. Pedro tenía un corazón que, aunque no entendía las cosas completamente, pero sí entendía algo muy importante. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Es cierto que las cosas no se ven como esperábamos. Es cierto que lo que está pasando no lo entendemos, Señor, pero ¿a dónde voy a ir? Yo entiendo que lo mejor que yo puedo hacer es esperar en ti. Es exactamente la misma actitud de Job. Job tampoco entendía qué estaba pasando. Hermano, perdió todo. Es fácil leerlo, pero es que no lo captamos, hermanos. Como le compartí hace muchos años, cuando me robaron un carro en Guatemala, recuerdo, vivíamos en Guatemala, y cuando me robaron el carro y que salí a la calle y no estaba, uno se pone así como loco, ¿no? Por un carro. Bueno, es cierto que obviamente no tenía dinero para otro, ¿verdad? Y si hubiera querido otro, iba a pasar mucho tiempo para poder. Pero por un carro, un chatarra, uno se aloca, pierde control. Hermanos, yo estoy seguro que ninguno aquí tenemos la capacidad, el corazón como el de Job. Todo lo perdió. Y hasta sus hijos murieron. Y su esposa lo maldijo. Y Job dice, no entiendo. Es el punto donde muchos quizás piensan en, no quieres ir a la iglesia, hoy es viernes. No me hables de iglesia. Ahorita me indigna que me estés hablando ahorita de esas cosas si no estás viendo lo que estoy viviendo. De veras, hermanos, analicemos nuestros corazones en este instante. Si yo esta mañana te hubiera pasado que dijéramos, una fracción mínima de lo que le pasó a Job, yo te aseguro que no estarías aquí. No estarías aquí. Porque cualquier cosita, casi que estás pensando, ay, mejor me muriera. No levantes la mano, pero es posible que aquí haya algún cristiano presente en esta congregación pequeña, aún en este número pequeño, casi sin equivocarme, debe haber alguien que ya ha pensado eso en algún momento. Ay, mejor me muriera. Mejor me desapareciera. Como un dicho que yo oía cuando era niño, trágame tierra, decía. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Ay, tierra, trágame, porque mejor no aguantan lo que están viviendo. Pero Job se postró al suelo en una actitud de adoración y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y después de eso, todavía Satanás lo enfermó. Y era una enfermedad tan terrible que no podía él tener alivio ni de día ni de noche, rascándose la piel con un pedazo de teja, de barro, un pedazo de cerámica, hermanos. Y él dice, no, aunque por todos lados le llegaban voces, como a la voz que le dijo a su esposa, mejor maldice a Dios ya. ¿Qué estás esperando? ¿Qué Dios te tiene así? Él dijo,
aunque aunque Él me matare, dice, yo en Él esperaré. Amén. Hermanos, yo creo que esa es una palabra para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, porque no sabemos lo que viene. No sabemos, solo se oyen especulaciones de diferentes cosas. Pero estamos preparados para que no importa lo que sea, poder decir esas palabras, tener un corazón así. Aunque el Señor mismo me matare a mí, yo en Él voy a esperar. Amén. Pero hermanos, esa actitud tiene que conllevar a algo más en esta hora, en lo que quiero decirles. Porque no basta solo con decir, oh sí, qué feo lo que estoy sufriendo, pero yo voy a seguir esperando en el Señor. No, hermanos, hay algo más que el Señor pide de nosotros. Yo pensaba en el tiempo de Noé, ya que la Biblia dice que el tiempo de la venida del Señor, la segunda venida del Señor, será como los días de Noé. Jesús mismo lo dijo. Y Noé, de cuando el Señor le dijo que construyera un arca a cuando cayó el juicio de Dios, pasaron 120 años. Y hermanos, es seguro que Dios no le hablaba a Noé todos los días. Es muy posible que Dios le habló a Noé que construyera el arca y ya. Y Noé empezó a obedecer. Por eso la Biblia dice claramente en Hebreos 11 que por la fe Noé construyó un arca. Dice de esta manera, lo dice el pasaje de Noé. Dice, sin él ver nada. Amén. Si queremos ir ahí a Hebreos capítulo 11 para leerlo, como lo dice, hermanos. Hebreos 11. Amén. Dice de esta manera: por la fe Noé, verso 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Amén. Pero podemos imaginar esa época, hermanos. Yo no sé si estoy equivocado en esto que voy a decirle, pero es muy posible. Es muy posible esto, porque es algo que vemos hoy en día también. Que cuando Noé recibió la revelación, empezó a predicarle a la gente y a decirle: Dios me habló que va a venir un juicio y me pidió que construyera un arca donde podemos salvarnos. Y es posible que más de alguno le interesó lo que Noé estaba diciendo, y tal vez hasta sintió un poquito de temor. Dijo: oh, de veras que sí, es porque hay mucho pecado, hay mucha maldad, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Eran tiempos donde, como los tiempos que vivimos, mucho pecado, inmoralidad, violencia, de lo peor. Pero y después de unos meses, o de un año, después de 10 años, pensemos, después de 100 años, hermanos, cuando faltaban ya solo 20 años para que viniera el diluvio, yo me imagino que a los 100 años ya el arca estaba bastante terminada, ¿no? Ya faltaban muy pocos detalles en los últimos 10 años. Ya a esas alturas, hermanos, no había nadie que le creyera a Noé, ¿verdad? Todos estaban completamente seguros que Noé estaba un poco loco, ¿no?
Miren, este hombre desde hace 100 años está diciendo que va a venir un juicio y nada pasa. El mundo seguía como que nada. Pero ¿a qué voy yo? La Biblia dice que Noé le habló a esa gente. Noé, hermanos, no le importó el vituperio, no le importó ser despreciado, no le importó ser tomado por loco, pero él les hablaba el mensaje hasta el último día seguramente. Amén. Y yo creo que es exactamente para con nosotros en este tiempo, hermanos. Amén. Hermanos, ¿cuál cree usted que es el concepto de los de afuera, de los inconversos, acerca de los cristianos? ¿Qué cree usted que pensarán los inconversos al oír a un cristiano decir: Cristo viene? Cristo viene. Esos cristianos están locos. Pero lo que a mí me da más temor y tristeza, y pedirle al Señor que no sea yo uno de ellos, es que hay muchos cristianos, hermanos, que están empezando también a pensar lo mismo. ¿No será que Jesús en realidad no va a venir? ¿No será que van a pasar todavía 500 años más y Jesús tal vez no es así? Tal vez todo es figura. Y algunos van a endurecerse más aún, hasta a negar la existencia de Dios. Pero quiero que leamos Mateo 24, hermanos, lo que Jesús dijo acerca del tiempo de su venida. Amén. Mateo 24. ¿Qué dijo el Señor acerca de el tiempo de su venida? Le preguntaron los discípulos que qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Y quiero que miremos ahí algunas señales que el Señor le dijo a sus discípulos que iban a suceder, mostrando que el tiempo de su venida estaba a la puerta. Y entre esas señales, ahí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, encontramos algunas de esas señales. En el verso 5, por ejemplo, el Señor empieza a decirles que van a venir muchos en mi nombre, diciendo que soy el Cristo, y van a engañar a muchos. O sea, va a haber doctrinas, como Pablo lo dice también hablando de este mismo tiempo, ¿verdad? Doctrinas de demonios, engañando a la gente. Pero verso 6 dice, habla de guerras, rumores de guerra. También habla de que se levantará nación contra nación en el verso 7. Se levantará reino contra reino. ¿Acaso no es parte de lo que estamos viendo hoy, hermanos, en este tiempo? Habrá pestes. Por lo menos este coronavirus ya es una peste, ¿no? Es una plaga, es algo que está en todo el mundo, algo nunca visto. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Señales que el Señor dijo de su venida. Pero hermanos, además de esas señales, quiero que miremos 4 cosas que el Señor menciona aquí que tiene que ver con nosotros. Porque no basta solo con ver las señales, ¿verdad? Ay, sí, está pasando eso. ¿Qué tengo que hacer yo si estoy vivo en este tiempo cuando están cumpliéndose esas señales? Número 1, el verso número 4. Lo primero que Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
Yo diría que uno de los primeros engaños que podemos ser afectados es ese pensamiento. No, hombre, si no es el tiempo todavía. Jesús va a tardar todavía mucho tiempo. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Se levantarán burladores diciendo, pero si toda la vida han dicho que va a venir el fin y nunca viene. Mirad que nadie los engañe, dice, ¿verdad? Esa es la primera recomendación del Señor para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, hermanos. No, hermano, todavía no te preocupes, porque primero tiene que venir el rapto. Ay, hermano, pero es que los tiempos que estamos viviendo se ven difíciles. Se ve como que de verdad va a haber tribulación. No, hombre, eso de la tribulación es después del rapto. Tú solo preocúpate en esperar el rapto y vas a ver. La primera recomendación del Señor es para nosotros que estamos viviendo los tiempos, los postreros tiempos, es que seamos astutos, que busquemos, que estemos pendientes de no ser engañados, hermanos. ¿Y cuál es nuestra garantía para no ser engañados? Bueno, en primer lugar, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, es el Espíritu de Dios, el que no nos va a dejar, dice. Él dejó su Espíritu con nosotros hasta el fin del mundo, no va a abandonarnos. Es el Espíritu de Dios el que va a guiarnos, dice la Escritura. Amén. Hermanos, no es solo porque yo quiero que Dios me toque y venir a la iglesia a levantar las manos. Ay, qué lindo Dios me tocó. No es solo por sentir, sí, qué lindo Dios me tocó. No, el Espíritu quiere guiarnos, máxime en este tiempo de tinieblas que estamos viviendo. Número 2, aquí en este pasaje, verso número 13. Estamos hablando del tiempo que vivimos, es el tiempo de la segunda venida del Señor. La segunda recomendación o advertencia del Señor para nosotros: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, solo con una peste que vino y que la han agrandado más de lo que en realidad es, las iglesias se han vaciado. ¿Sabía eso? Muchas iglesias la gente ya no viene por miedo, por lo que sea. Pero aquí la Biblia dice que el que persevere, dice, hasta el fin. Y todavía no hemos llegado al fin. Y qué triste, ¿no? Que algunos, como aquellos 320 en el aposento alto, quizás algunos se fueron el último día, el mero día cuando iba a caer y venir la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Ese mismo día a ellos se les acabaron las fuerzas, se les acabó la gasolina, ¿verdad? Hermanos, Señor, danos la gracia, digámosle, para yo poder perseverar hasta el fin, Señor. Esto habla de fidelidad, esto habla de lealtad. Amén. La lealtad es algo muy importante, ¿no? Porque aquel que es leal no ve por sí mismo, sino por la lealtad a esa persona que es su líder, en este caso que es nuestro Dios. Es triste, ¿no? Que muchos cristianos, hermanos, van a poner en primer lugar sus intereses y por esa razón van a dejar de perseverar en lugar de haber sido leales.
al Señor. Amén. Y las pruebas tienen ese propósito. Es como lo que estamos viendo hoy en día. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero en este tiempo que estamos viviendo aquí, de lo que está sucediendo con las elecciones, con el presidente Trump, conforme han ido pasando los días, y que se le cierra una puerta aquí, se cierra otra puerta allá, o él no dice nada, o no actúa en esta área, han ido saliendo a luz muchos que supuestamente estaban con él. Y oí una entrevista que le hicieron al presidente Trump hace muchos años, cuando él ni pensaba en que un día iba a ser presidente. Y él dijo esto. Él dijo: la lealtad, dijo él, es algo muy importante e interesante. He tenido ganas de perderlo todo, dice. Eso dijo él. He tenido ganas la idea de perderlo todo, quedarme sin nada, para ver quiénes en realidad son leales. Eso es lo que dijo él hace muchos años. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Porque según los medios, él está perdiéndolo todo. Está perdiendo la batalla, según los medios, ¿no? Y muchos están saliendo desleales. ¿Por qué? Por salvar sus propios intereses. Que se hunda solo. Pero no hay otros leales. Hay otros leales que saben que si el presidente Trump no logra ganar esta batalla, ellos también van a salir afectados, pero no les importa, porque la lealtad es muy importante, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, el Señor está permitiendo pruebas, dificultades, y van a venir peores aún. Y va a probar a las personas, los corazones, para ver quiénes son en realidad leales al Señor. Como Job le mencioné, ¿verdad? Job fue, pero por eso es que uno ve ahí en el libro de Job que Job a veces se está quejando, ¿verdad? Porque él no comprende qué está pasando. Y sí, Job se queja, dice, pero yo me reviso y no encuentro el pecado que ustedes, mis amigos, dicen que yo tengo, y que por eso estoy sufriendo esto. No encuentro. Pero aún en medio de toda esa angustia, incertidumbre, Job fue leal. Es la clave allí. Amén. Amén. Es cuestión de confianza, hermanos, en Dios. Hermanos, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque, hermanos, yo no puedo decirles que vienen tiempos lindos donde todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Van a venir tiempos difíciles, hermanos. Y un día van a llegar a tu mera puerta. Amén. Un día no va a ser solo de que allá por aquel estado pasó tal cosa, o por aquel otro lugar por allá. Un día va a ser en tu puerta. ¿Qué vamos a hacer ese día? Es la pregunta, ¿no? Entonces, el perseverar hasta el fin es clave para este tiempo final. Amén, hermanos. Ahora viene otro punto importante en este tiempo que el Señor está mencionando de su segunda venida. El verso número que sigue, el 14. Dice el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Capta la importancia de ese verso 14 o no? Uniéndolo al 13. El 13 dice:
que los que perseveren hasta el fin, dice, ¿verdad?, serán salvos. Pero eso no va a poder suceder sin el 14, lo que sigue en el verso 14. Y será predicado el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Quién es el que va a predicar ese evangelio, hermanos? ¿Quién va a predicar el evangelio a todo el mundo? Los del verso 13. Los del verso 13. Los que perseveren van a predicar el evangelio. Si lo captamos, hermanos, en otras palabras, el Señor no está diciendo que los que perseveren y se escondan debajo de una piedra, es como en una guerra, hermanos. Al momento de la batalla y el enemigo ya se dejó venir encima con toda su fuerza, tú tienes que levantarte y enfrentar la batalla, ¿o no? Como un buen soldado, un leal, que persevere hasta el fin. Amén. No debemos ser de esos soldados que se esconden adentro de un arbusto, ¿verdad? Y ahí que pasen todos los balazos y todo, ya después que pasó todo, empiezan a sacar a ver por un oído. Es lo que dice el verso número 14. Lo quiero enfatizar entonces. Estamos viviendo el tiempo de la segunda venida del Señor, y cuando el Señor habló de ese tiempo, que está aquí escrito en Mateo 24, Él nos dice, además de las señales, Él nos dice que no seamos engañados, número 1, y número 2 nos dice que perseveremos y perseveremos. No importa si cuando nos reunamos solo hay 2 o 3 y los demás se fueron, pero tú persevera. Y número 3, persevera, pero saliendo a hacer aquello para lo cual estás ahí. Amén. El Señor le está pidiendo a su iglesia que predique el evangelio. Y hermanos, es una palabra para nosotros en este tiempo, y ojalá el Señor nos dé la gracia y quite de nuestros corazones la cobardía, la debilidad, y nos aventemos a la batalla, alumbrando con la luz que tenemos. Y número 4, verso 20 y verso 42. Hablando de este tiempo. Orad pues, dice el verso 20 en el principio del verso. Y el verso 42 del principio del verso dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, número 4 es que oremos, hermanos, que estemos velando en oración. Amén. Cada día se está poniendo peor, hermanos. Amén. Entonces yo creo que es la palabra del Señor para nosotros en este momento, en este tiempo que estamos viviendo. No es tiempo para desmayar. No es tiempo, hermanos, tampoco para tomar una actitud incorrecta de escondernos. Ay, que otros vayan, ¿verdad? No lo captamos. Yo estoy seguro que la mayoría no lo captamos, porque el viernes pasado era viernes de oración, ¿o no? Es una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo, lo que dice aquí Mateo 24, orar y velar. Pero ¿y dónde están los que tenían que haber venido? Vinieron unos, pero ¿y los demás?
que no vinieron. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer cuando de verdad la cosa se ponga más difícil, hermanos? ¿Qué va a pasar? Amén. La mujer de Lot ilustra muy bien algo que va a hacer que muchos cristianos no respondan en este tiempo final con estos requisitos o advertencias o sugerencias, por no decir órdenes que el Señor está dándonos a su pueblo en este tiempo de su venida. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, hermanos? Sí lo sabemos, ¿verdad? Ella volvió a ver atrás la ciudad que se estaba quemando. Ella no sabía ni qué era en realidad, pero ella no volvió a ver por la curiosidad de ver cómo se miraba, qué lindo el fuego, no. La expresión de volver a ver atrás, como lo dice la Biblia, ¿verdad? De nadie puede ser discípulo del Señor si pone las manos en el arado y luego ve hacia atrás. Porque el ver atrás es porque tiene algo allá que no soltó, un vínculo, lo que ella dejó allá, lo que ella estaba perdiendo. Sí, voy corriendo porque Dios dice que me voy a salvar si llego al monte. ¿Recuerdan? Ese es el pasaje ese de Lot, la destrucción de Sodoma. Sí sé que hay una salvación, pero es que yo no quiero perder aquello. Yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar, hermanos, en este tiempo final. Muchos cristianos, por temor a perder lo que tienen, por temor a perder su trabajo tal vez, por temor a perder sus posesiones, su casa o lo que sea, por temor a perder su posición, no van a querer salir y alumbrar y dar testimonio y predicar el evangelio. Y para el Señor eso va a significar a alguien que no perseveró. Y por lo tanto, dice Mateo 24 ahí, no será salvo. Por si me está escuchando alguien que cree que la salvación no se pierde. Claro que se pierde. Hay muchos pasajes en la Escritura que lo demuestran, ¿no? Sus nombres serán borrados del libro de la vida, dice la Escritura, ¿no? Amén. Pero es por pura ceguera espiritual, hermanos. Porque no creemos que va a llegar a nuestra puerta, lo que acabo de decirle. Cuando marineros experimentados saben que esa tormenta que están experimentando, tal vez están en el mar en una gran tormenta, ellos saben cuando la tormenta es mortal. Y si no aligeran el barco, van a hundirse. Entonces esos marineros empiezan a tirar por la borda, o al menos eran en los tiempos antiguos, ¿verdad? Los barcos que llevaban muchas cosas, pero no eran como los barcos modernos. Pero empiezan a tirar todo lo que hay en el barco, no importa cuán valioso sea. Obviamente empiezan a tirar lo que no vale mucho: muebles, la comida. Pero si el problema persiste, ellos tienen que tirar hasta las cosas más valiosas. No importa si es oro, ¿verdad? Porque ¿qué cree usted, hermanos? ¿Mejor que salve la vida aunque pierda el oro? ¿O abrazar el oro y hundirme con él? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Pero es lo que estoy diciéndole. En este tiempo final, muchos cristianos, como la mujer de Lot, por no querer perder sus cosas, su casa, sus posesiones y hasta su vida, no van a querer
van a preferir esconderse. Algunos hasta van a volverse contrarios, como lo dice aquí en Mateo 24. Amén. En el servicio secreto, o los agentes de seguridad, usan un término que en inglés es get big. Y get big, o hacerse grande, para ellos lo que significa es como cuando el presidente Reagan hubo un atentado a su vida para matarlo. No sé si ustedes han leído de esa historia. Iba saliendo el presidente Reagan de un edificio y la limusina estaba afuera, mucha gente afuera también, reporteros y gente con un cordón viéndolo, tomándole fotos o qué sé yo. En ese tiempo no habían celulares, pero la gente quería verlo. Y entre toda la multitud estaba el asesino ahí, el que quería matar al presidente Reagan. Este hombre logró disparar 6 balas. Y de esas 6 balas, 3 cayeron en 3 agentes de seguridad. Porque get big significa que cuando se oye el sonido de un balazo, de una bala, de una bomba, la reacción normal de cualquiera es buscar un lugar donde escondernos, ¿verdad? Lo más lejos posible de donde vino el sonido. Es la reacción, ¿no?, de todo ser humano. Pero los guardias de seguridad entrenan grandemente. Es un entrenamiento muy fuerte para lograr romper en ellos esa reacción de salir y esconderse. Y cuando se oye el balazo, se oye el sonido de un ataque o lo que sea, ellos lo que tienen que hacer es ponerse entre donde vino eso, enfrentarlo y proteger a la persona para la cual ellos están ahí protegiendo. Por eso el primer balazo cayó en uno de los guardias de seguridad y le entró, no sé si por aquí, y le pasó por abajo del cerebro. Él fue el más dañado de todos. Él murió hace poco, en el 2014 creo que murió este hombre. Luego otro balazo a otro que cuando oyó también se volteó hacia donde estaba el asesino, y el balazo la bala le golpeó aquí atrás en el cuello y también cayó. El otro guardia de seguridad, que uno de los héroes, ¿verdad? Los 4 eran héroes, obviamente. Cuando se oyó el primer balazo, él agarró al presidente Reagan y lo aventó hacia adentro de la limusina para que juntos los dos se tiraran dentro de la limusina. Al mismo tiempo, el otro guardia de seguridad se voltea hacia donde está el asesino y abre las manos y los pies así, protegiendo al presidente que está atrás, ¿verdad? Y a él le cayó un balazo arriba del hígado y le perforó el pulmón. Y en todo eso el hombre todavía logra disparar 6 balazos. Y el último balazo, el número 6, pasó como la puerta de la limusina estaba abierta y el guardia había empujado al presidente hacia la limusina adentro. La bala rebotó en el marco de metal, pasó entre la puerta y la bisagra, pasó la bala y rebotó en el marco del carro, y al rebotar le entró al presidente y le perforó el pulmón, le pasó lastimando una costilla y quedó a menos de 1 pulgada del corazón la bala. Get big. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si todos esos hombres que se supone deben estar ahí para proteger al presidente, ser fieles, ser leales, en ese momento se esconden?
si con toda esa protección aún logró dañar al presidente, ¿no? Amén. Es lo mismo que hizo Esther en su tiempo. Por eso estamos hablando de nuestro tiempo aquí. ¿Qué hizo Esther en su tiempo? Lo que hizo Esther fue enfrentar la situación. No se escondió por temor a perder su posición de reina, ¿verdad? O por temor de perder su misma vida. No, ella enfrentó la situación y recuerda que ella dijo: y si muero, que muera. Pero yo no me voy a quedar aquí cruzada de brazos esperando a ver qué va a pasar. Al fin de cuentas, Mardoqueo ya me dijo que si no hago nada, de todas maneras un respiro vendrá por otro lado. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. ¿Sí vemos eso, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios iba a rescatar a su pueblo aunque Esther no hubiera hecho nada? ¿Sí lo iba a hacer o no? Porque siempre Dios ha guardado un remanente, porque Él es fiel al pacto que hizo con Abraham. Pero así va a haber mucha gente en este tiempo final que estamos viviendo, que van a decir: bueno, de todas maneras, Dios va a hacer algo. Yo no tengo necesidad de hacer nada. Y se van a replegar, se van a esconder. Pero hermanos, quizás tengamos que enfrentar hasta cosas serias. Amén. Aquí en Mateo 24 menciona cosas como, por ejemplo, que vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Que habrá cárcel para muchos. Muchos van a enfrentar la muerte. Hermanos, así como Esther, ella enfrentó el problema. Es lo que yo quiero que usted y yo lo podamos captar aquí, que el Señor nos dé la gracia para darnos lo que necesitamos para cuando venga ese momento, hermanos. En el tiempo de los apóstoles, cuando ellos fueron azotados, ¿verdad? Ya después que el Señor se había ido, fueron azotados y les advirtieron: dejen de estar predicando en el nombre ese. ¿Recuerdan eso, no? Amenazados. Pero dice la Biblia ahí en Hechos 5: salieron gozosos de sufrir por causa del nombre, y predicaban y enseñaban todos los días. Amén. Hermanos, y perdónenme, no quiero asustarlos, pero ahí en esa época, quizás un día, imaginándolo, ¿verdad?, estaban en oración y tuvieron un encuentro con el Señor, y ahí estaban los discípulos, estaba Juan, estaba Pedro, estaba Jacobo, y después de que tuvieron un tiempo lindo con el Señor, tal vez, como dice la Biblia, ¿verdad?, también disfrutaban tiempos de compañerismo comiendo en las casas. Tal vez hubo una cena linda ahí, tuvieron un tiempo de refrigerio, platicando, contando cosas, experiencias, quizás hasta una broma. ¿O ustedes creen que Dios es aburrido y no puso en el ser humano eso? Y al día siguiente, yo solo estoy imaginando esto, de que fue así, que esa noche estuvieron en un tiempo lindo de encuentro con el Señor y de compañerismo, y al día siguiente, yo creo que es capítulo 12 de Hechos, dice la Biblia que Herodes mató a Jacobo.
traspasado con una espada. Amén. Por eso le dije, no quiero asustarlo. Dios nos está llamando, hermanos, este tiempo final a enfrentar la batalla. No nos escondamos, hermanos. Yo no sé qué va a pasar de verdad, pero según lo que se oye, no importa si el presidente Trump gana esta batalla o no la gana, de una o de otra manera va a haber conflictos en este país, violencia. ¿Y vamos a escondernos? ¿O vamos a salir a dar el mensaje de las buenas nuevas, hermanos? Y puede que a alguien le toque lo de Jacobo, ¿no? O Esteban. Pero también apresaron a Pedro. Pero dice la Biblia que cuando apresaron a Pedro, habiendo matado antes a Jacobo, dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel bien dormido. ¿A cuántos se les ha ido el sueño por alguna problemita? ¿A nadie? A ver, nadie hay aquí hecho del mismo molde que yo fui hecho, ¿no? ¿Nunca ha perdido usted el sueño por algún problemita, por alguna situación? Acaban de matar a Jacobo. Hubo sangre con espada. Tal vez los discípulos lo enterraron, la Biblia no dice, pero seguramente ya muerto, los discípulos lo llevaron, lo enterraron. Fue un día mezclado de tristeza y también regocijo, ¿verdad? De que Jacobo, el hermano de Juan, aquel que dice la Biblia que el Señor siempre los escogía, Jacobo, Pedro y Juan. Vamos al monte de la transfiguración. Jacobo, Pedro y Juan. Ese día Jacobo ya no estaba, murió. Ahora Pedro, es tu turno. Y lo meten preso. Y al día siguiente van a matarlo. Pero qué extraño. Pedro está bien dormido, hermanos, pero profundo. El ángel llega y: Pedro, que ya vámonos, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué? Hermano, ¿qué es lo que nos enseña eso? ¿Qué es lo que nos enseña eso? Una entrega total, ¿no? Señor, mi vida está en tus manos. Y si muero, que muera. Y si pierdo esto, lo pierdo. Y si pierdo todo, pues ¿qué importa? Amén. Igual Pablo también. Con esto termino, ¿verdad? Aquí. Pablo también. Le profetizaron a Pablo. El dueño de este cinturón, estaban en una casa y habían cenado, era de noche, y un profeta dice: el dueño de este cinturón, ¿quién es? Ese es de Pablo. Bueno, pues el dueño de este cinturón, si va a Jerusalén, porque para allá va, el Señor dice que allá lo van a agarrar preso. Y todos los hermanos: ay, Pablo, por favor, no vayas. No vayas. ¿Qué dijo Pablo? Sí voy. Yo voy. Pablo tenía una carga por llevar el evangelio, hermanos, y mostrarle a todos los gentiles las riquezas del misterio. La salvación a los gentiles había llegado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. En las próximas semanas que estamos viviendo, van a pasar cosas feas, serias en este país. Quizás hasta violencia puede haber en las próximas semanas, hermanos. Pero preparémonos. Amén.
Yo quiero invitarles que con los ojos cerrados hoy hagamos una oración como la que los apóstoles y los discípulos del Señor hicieron en Hechos, en el capítulo 4. Verso 23 al 31. Y que en esta tarde, antes de salir, hagamos una oración similar nosotros, porque el tiempo que estamos por vivir cada vez se irá poniendo peor. Amén. Así oraron los discípulos. Verso 23 del capítulo 4 de Hechos. Dice: y puestos en libertad, porque los habían agarrado presos, los habían amenazado. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Tal vez donde está aquí la diferencia en la oración que tal vez muchos cristianos están haciendo en este mismo momento en este país. Quizá la diferencia está del verso 28 al verso 29. Porque muchos seguramente sí están orando la primera parte de la oración. Señor, mira cómo se están confabulando las naciones y los reinos en contra de todo lo que es justo. Y el justo es Cristo, ¿no? En contra del Señor mismo. Pero ya no llegan al verso 29, sino del verso 28 inventan otro verso y dicen: Señor, porque ¿qué va a pasar con nosotros, Señor? Oh Señor, líbranos, porque tan lindo que estaba todo. Teníamos paz, comodidad, nadie nos molestaba. Señor, no permitas que ellos alcancen sus propósitos, para que podamos seguir tranquilitos, escondidos. No, ellos dijeron aquí, el verso 29, Señor, te pedimos esto, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Esa es la diferencia. Y hoy les invito, hermanos, a que nosotros recibamos del Señor hoy un entendimiento de esto. Y no volvamos a pedir al Señor que tenga misericordia de lo que está pasando, que intervenga, dejando a un lado esta petición. Señor, permite que recibamos denuedo, recibamos valor para hablar tu palabra, Señor. El día que la iglesia, como un solo hombre, pidamos eso,
va a suceder lo del verso que sigue. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de su Hijo Jesús. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos una oración similar a esta que acabamos de leer. Yo le invito que lo hagamos con todo nuestro corazón, diciéndole: Señor, te suplicamos en esta hora, Señor. Tú eres el soberano. Tú eres el que tiene todo el control, lo sabemos, Señor. Y que por boca de David, tu siervo, Señor, hablaste de cómo las naciones se unirían, las gentes se amotinarían, los reyes de la tierra y los príncipes se juntarían a una contra ti, contra tu palabra, contra tu ley. Señor, y tú has escuchado sus amenazas. Nosotros las hemos escuchado también a través de medios de comunicación, las amenazas de estas personas y de estas naciones. Señor, tú que eres soberano, te suplicamos que intervengas. Pero Señor, danos a nosotros que con denuedo, que con valor hablemos tu palabra, Señor. Amén. Puedes decirle eso, hermano, al Señor. Amén. Yo te invito en esta hora. Si tú has, yo me uno, si hemos sido negligentes en llevar el mensaje, yo te invito a que en esta hora levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, permite que con denuedo hablemos de tu palabra, Señor. Señor, permite, por favor, a ti oramos en esta hora, Señor. Señor, que recibamos la gracia de los cielos. Señor, quita de nosotros el temor. Señor, sabiendo que cuando abramos nuestra boca, tú pondrás las palabras correctas. Señor, ayúdanos, por favor. Pon este sentir con claridad. Señor, quita ese espíritu de cobardía. Y que cuando empecemos a ver la batalla, cuando se empiece a oír el sonido de la batalla, salgamos hacia adelante, como lo hizo Esther, como lo hizo Pablo, como lo enfrentó Pedro, como lo hizo Job. Señor, no se escondieron. Señor, queremos salir. Danos, por favor, de nuevo para hablar tu palabra. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Te envío a ti,